la música y se acaba la alabanza. No tiene que ser así. If the music stops and the praises stop, it shouldn't be so. ¿Cuánto creen que Él es santo? How many believe he is holy? ¿Cuánto crees que Él es digno? How many believe he's worthy? ¿Cuántos creen que Él merece toda la gloria y toda la honra? How many believe that he deserves all the glory and all the honor? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos un aplauso a ese Dios santo, poderoso, maravilloso? Let's Amén. all rise and give God a clap offering. Yes, hallelujah. Digno tú eres. We worship you, Lord, for your glory, man. Eres We santo. receive glory and honor, Lord. We honor you, we praise you. Blessed are you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank Gloria you, a Dios. Jesus. Thank you, Amén. Jesus. Amén. We bless your name, Lord. Hallelujah. We bless your name, Lord. Hallelujah. La hermana Esther dijo algo bien importante. Our sister Esther said something very important. A veces cantamos Sometimes we sing por cantar, just to sing para encajar en la entonada de la canción, and just to kind of get into the song's harmony. pero no hacemos conciencia. But we don't make notice ¿Quién es Él? who he is, ¿Qué ha hecho Él? what he's done. No estamos conscientes. We are not conscious ¿Quién es Él? of who he is. Él es santo, ok. He's Él es holy. digno, sí. Okay, he's worthy, yes. ¿De verdad lo sientes? Do you truly feel it? ¿De verdad lo sabes? Do you truly know it? ¿De verdad tienes esa convicción quién eres tú y quién es Él? Do you have true conviction of who Que you are nunca and se who nos he is? olvide Let us never forget. que todo se trata de Él, Everything is about him. no del que se para aquí enfrente, Not the one who no stands del up que here, habla, not the one who de speaks Él, about por him. lo que Él hizo. Because Por of Él what es he did. santo, Because he's maravilloso, holy, he's marvelous, misericordioso. and he's merciful. Y por lo que Él hizo And because of what he es que hoy did estamos aquí is why we are y here tenemos today. esa libertad. And we have this Y tus freedom. hijos están bien, And your y tu children are familia good. está bien, And your y family tienes as well. paz, y And you tienes have paz, peace. y tienes And you gozo. have peace and joy. ¿Qué más te falta? What more do you Si need? Cristo lo tenemos todo. With Christ we have it Amén. all. Amen. Gloria a Dios. Glory to Aleluya. God. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated. Hermanos, antes de nada, los pastores no están con nosotros esta mañana. The pastors, as you can see, are not with us today. Tuvieron que ir a una cita que ya tenían prevista en Puerto Rico, They had to have an appointment that they needed to take care of in Puerto Rico. pero les mandan saludos. But they send their greetings. Y vamos a estar orando por ellos, We're going to continue to pray for them. porque de verdad que ellos son sus padres espirituales Truly, they are spiritual parents, y necesitan mucho de nuestras oraciones en todo tiempo. and they need our prayer at all times. Amén. Amen. También queremos primeramente darle gracias al Señor First off, we want to thank the Lord por la vida de Patricia Hernández. for the Patricia sister Hernández. Patricia Hernandez. ¿Dónde está Patricia Hernández? Patricia, Bienvenida. welcome. God bless Iglesia, you. ¿cómo se recibe? Church, how do we receive her? Eres bienvenida. Si no tiene una iglesia, You're welcome. haga esta parte de su familia. If you don't have a Amen. church, make this part of your family. Amén. Amén. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. I have a question for you, brethren. Ustedes saben que cuando yo tengo la bendición, la oportunidad de estar aquí arriba, You know, when I have the blessing and the opportunity to be up here, me gusta hacer muchas preguntas. I like to ask a lot of questions. Y la primera pregunta es, And the first question is, ¿a quién le gusta esperar? who likes to wait? Alce la mano a quién le gusta esperar. Lift your hand if you like to wait. ¿No? No? Wow. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? How many are waiting on the Lord's return? Entonces sí nos gusta esperar, So yes, we like to wait. ¿verdad? Ahora, otra pregunta. Another question. ¿Cuántos sabemos esperar? How many of us know how to wait? ¿Cuántos sabemos esperar? How many of us know how to wait? A mí me cuesta mucho esperar, It's hard for me to wait, más cuando es algo importante. especially when it's something important. Vámonos, Let's go, vámonos, let's go, vámonos. let's Todo go. quiero que sea rápido. I want it to be quick. Ahora imagínense Now imagine que están pasando en un momento difícil de sus vidas, that you're going through a difficult moment in your life, un momento difícil en la nación, a difficult moment in the nation, y de repente and all of a sudden, todo es silencio. everything is silent. No hay palabra de Dios, There is no word of God. no hay profetas, There are no prophets. no hay quien te dé una palabra de ánimo, There's no one to give you a word of encouragement, y te toca esperar. and you have to wait. Y no tienes que hacer otra cosa más que esperar, And all you have to do is wait, porque no puedes hacer nada más. because you can't do anything else. ¿Cómo estaríamos nosotros? How would we be? Desesperados, ¿verdad? We'd be desperate, right? Preocupados. Worried. ¿Qué no estuviéramos haciendo What would we be doing? por escuchar una respuesta? Just to listen to a response. Y esta mañana This morning, quiero compartir con ustedes I want to share with you esta palabra que el Señor puso en mi corazón hace unos meses, a word that the Lord put in my heart a few months ago. permaneciendo en espera. Staying in waiting. Como vuelvo a repetir, ¿a quién le gusta permanecer en la espera? So how many of us like to stay in the waiting? Y quiero por favor que me acompañen And I want you to please go with me al libro de Lucas, to the book of Luke, capítulo 2, chapter 2,
del versículo 21 starting at verse 21 al versículo 40. to verse 40. Esta historia la hemos leído muchas veces We've read this many times, y el centro de esta historia and the center of this story es cuando llevaron a Jesús a presentarlo is al that templo. when they took Jesus to present him at the temple. Pero ahí hay dos personajes But there are two people there que llamaron mucho mi atención that called my attention, y nunca le había puesto atención a estos personajes. and I really never paid attention to these characters. Eran dos personas ancianas They're two older people. de nombre Simeón First it's Simeon y Ana. and then Anna. ¿Lo tienen? Do you have it? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. And the word of the Lord is read. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Señor, en esta mañana, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Mi Dios, y ahora pedimos, Señor, tu dirección, Padre, para poder, Señor, hablar, Señor, tu palabra, Señor, exponer tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece ya a trabajar, Señor, con nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú pones en tu palabra, Señor, porque cada personaje que está en tu palabra, Señor, es con un propósito, con una razón, Señor. Te damos a ti las gracias, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar con la historia, Before we begin with the story, ¿quién era Lucas? who was Luke? Lucas era hombre griego, Luke was Greek. era médico de profesión He was a doctor by trade, y fue discípulo de Pablo. and he was a disciple of Paul. Lucas no anduvo con Jesús, Luke was never walked with Jesus, pero él se preocupó but he worried en investigar to investigate las cosas que habían pasado the things that had occurred desde el nacimiento de Jesús from the birth of Jesus hasta el libro de Hechos. to the book of Acts. Y él escribió el libro de Lucas He wrote the book of Luke y la carta de Hechos. and then the letter of Acts. Y eso dedicó a un personaje de nombre Teófilo. And he dedicated this book to Theophilus. No se sabe, perdón, no fui yo, ¿qué?
Fue ahí arriba. No se sabe bien quién era Teófilo. We didn't know exactly who Theophilus is. Dice que era un nombre que usaban a referirse a los cristianos. This is a word that they used to refer to Christians. Dice que era un honorable hombre judío. He was a Jewish man who was honorable. Puede ser que era un hombre rico He could have been a rich man por el título que le da excelentísimo Teófilo. because of the title he gave, Most Excellent Theophilus. Pero mientras leía, But as I read, el Señor me ministraba y me decía, the Lord ministered to me and said, muchas veces nos enfocamos a quién va dirigido, we many times focus who it was directed to, cuando lo importante es but the most important thing is que está en la palabra. that it's in the Word. Y si está en la palabra, If it's in the Word, es para mí it's for me y es para and ustedes. it's for you. Entonces a veces perdemos tiempo en investigar quién es Teófilo And we take time wasting to investigate who y, Theophilus is. y nos vamos a la historia, And we go to the a la story, cultura, we go to the al culture, hebreo, to the al Hebrew, griego, to the al Greek, arameo to the Aramaic, y perdimos la esencia. and we lose the La essence, esencia, the que es lo más essence, which importante. is the most important thing. Simeón y Ana Simeon and Anna no vivían en un tiempo agradable. did not live in a pleasing time. Por 400 años For 400 years, hubo un silencio. there was a silence. Desde el profeta Malaquías From the prophet Malachi hasta el nacimiento de to the Jesucristo. birth of Jesus. En el capítulo 4 de Malaquías, In the fourth chapter of Malachi, no tienen que buscarlo, you don't need to look for it. parece que es versículo 4 y 5. It's about verses 4 and 5. Malaquías anuncia Malachi announces que va a mandar su mensajero delante del Señor, that he's going to send a messenger before An- the Lord anunciando to announce el nacimiento de Juan el Bautista. the birth of John the Baptist. Y se cumplió el nacimiento de Juan el Bautista. And that was fulfilled, the birth Y él of John fue the la Baptist. voz que clamó al desierto, And- preparando el camino del Señor. And that he was the voice that cried out in the desert, making the way for the Lord. Después de 400 años, After 400 years, no hubo un profeta there was no other prophet que hablara de parte del Señor. to speak on behalf of the Lord. Y no es que el Señor no estuviera trabajando. It's not that the Lord was not working. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Many times happened throughout this time. Fue la iniciación It was the initiation de los fariseos, of the Pharisees de todas las sectas que había en ese tiempo cuando nació Jesús. to all the different sects that were born during the time of Jesus. Y también fue cuando la palabra de Dios se escribió en griego. And when it was when the word of the Lord was transferred to Greek. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Many times occurred during this time Pero period. lo que no pasaba, What did not que happen se levantara un profeta is that a prophet would arise hablando la palabra de Dios. to speak the word of the Lord. Vuelvo a repetir, eran I'll say it tiempos again. difíciles, It was difficult times, como ahorita. like now. Había abusos, There was abuse, había injusticias, there was injustice, gente que hacía daño, people that did harm, abuso de los romanos, abuse from the Romans, un gobernante corrupto, a corrupt government. como que se parecen los tiempos de antes a los tiempos de ahorita, ¿verdad? It seems like those times before looks like the times now. Pero ¿cuántos saben que Dios habla ahora? But how many know that God speaks now? ¿Cuántos saben que Dios habla How many know that God speaks a través de su Espíritu Santo, through His Holy a Spirit, través de su palabra, through His Word, a través de sus siervos? through His servants? Dios sigue hablando, God continues to speak, no como en ese tiempo. not like it's during those Y no es times. que Dios no hablara, It's not that God would not speak. sino es que no todos tenían sus oídos atentos a su palabra de Is Dios. that not everyone's ears were attentive to the voice of God? Y tristemente, hermanos, And sadly, esto pasa ahora. this happens now. Dios habla de muchas formas, God speaks in many ways, pero no todos tenemos el oído atento a su palabra de Dios. but not everyone has their ear attentive to the voice of God. Dios nos está hablando God is speaking to us, y no le hacemos caso. and we don't pay attention. Dios nos está dirigiendo God is directing us, y no le seguimos. and we don't follow Him. Y decimos, And we say, Dios, no escucho tu voz. God, I don't hear your voice. Y no es que Dios no te hable, And it's not that God doesn't speak to es you, que tus oídos it's that your ears no están alineados a su palabra. are not aligned to His word. Este hombre, Simeón, This man, Simeon, era dirigido por el Espíritu Santo, dice la palabra. the word says that he was directed by the Holy Spirit. Y esta historia And this story nos enseñan 5 principios teaches us 5 principles. que quiero compartir con ustedes esta mañana. And I want to share those with you this morning. En el versículo 25 y 26 Verses 25 and 26. dice, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Primer principio, The first principle, la espera en Dios the waiting in God no es una pérdida de tiempo. is not a waste of time. La espera en Dios The waiting in God no es que estés tirando el tiempo a la basura. is not that you're wasting time and No throwing it to estás the side. perdiendo el tiempo. You're not wasting your time. Cuando tú esperas en Dios, When you wait on God, tú vas a ver lo que Dios te prometió. you're going to see what God has promised you. Simón llevaba años esperando al Mesías. Simeon was waiting years waiting for Messiah. También el pueblo. Even the people. Solo que el pueblo esperaba otro tipo
But the problem is de libertador. the people were looking for a different type of El pueblo deliverer. esperaba The people were waiting alguien que se levantara con espadas y armas y peleara en contra de los romanos. somebody to wake up with spears and weapons to fight against the Romans. Y Simón esperaba And Simeon waited alguien que redimiera al pueblo por los pecados somebody to redeem the people of their sin, y que volviera a juntar a Dios con su pueblo. and that he would reunite God with his people. Muchas veces nosotros Many times pasamos el tiempo esperando algo, where we spend time waiting for something, pero lo estamos esperando equivocadamente. but we're waiting for it wrong. Lo esperamos a nuestra manera de pensar, a nuestra conveniencia, We're waiting it in the way we think about it or to our convenience, pero no a lo que Dios tiene en sus planes para cada uno de nosotros. but not what God has in his plans for each and every one of Dice la us. palabra del Señor The word of the Lord says que era un hombre justo, that he was a just man, piadoso, devout, lleno del Espíritu Santo full of the Holy Spirit, y esperando la promesa de Dios. and waiting for the promise of Una God. pregunta para los sacerdotes A question for the de la priests casa. of the house. ¿Cuántos nos podemos identificar con Simeón? How many of us can identify with Simeon? ¿Cuántos nos consideramos justos? How many of us consider ourselves just? ¿Cuántos somos piadosos? How many of us are devout? ¿Cuántos buscamos la llenura del Espíritu How many Santo? of us are seeking the fullness of the Holy Spirit? ¿Y cuántos estamos anhelando la promesa de Dios? And how many of us are waiting for the promise of God? ¿Nos podemos identificar con Simeón? Can we identify with Simeon? ¿O qué estamos esperando nosotros? Or what are we waiting for? Muchos habían perdido la esperanza, Many had lost hope, pero Simón but seguía Simeon creyendo. continued to believe. Y muchos de los que estamos aquí Many of us here, estamos esperando algo del Señor we are waiting something from the Lord. y nos hemos cansado, And we've been tired. hemos querido renunciar, We wanted to give up. nuestra fe ha menguado, Our faith has decreased, creyendo que Dios believing that no va a God cumplir su promesa. is not going to fulfill his promise. Pero el problema no es que no sepas esperar. The problem is that we don't know how to wait. El problema es que ya esperas, no, perdón. El problema no es que has esperado mucho. The problem is that you've waited a long time, El problema es que a veces no hemos aprendido a esperar. is that we haven't learned how to wait. En la espera hay queja, There's murmur or there's complaint in waiting, crítica, criticism, señalamiento, blaming, comparación. comparison, En lugar de haber intimidad, instead of intimacy, en lugar de buscar la llenura del Espíritu Santo, instead of seeking the fullness of the Holy en Spirit, buscar de anhelar la llenura del Espíritu Santo y la promesa de Dios en nuestras vidas. and instead of desiring the fullness of the Holy Spirit and waiting El for pro- God's fulfillment. El problema no es qué tiempo estás esperando. The problem is not the time waiting. El problema es qué estás haciendo en esa espera. The problem is, what are you doing during the waiting? Este hombre sabía lo que estaba esperando. This man knew what he was waiting for. Dios se lo había revelado. God had already revealed it to him. ¿Qué él dice? Adelante. And he says a little ahead, Ahora, Señor, versículo 29. verse 29. Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él sabía lo que estaba esperando. He Él, knew what he was waiting for. él sabía la promesa que había recibido del Señor. He knew about the promise he had received from the Lord. Que cuando él lo miró, That when he looked at him, él dijo, he said, Señor, Lord, despide a tu siervo en paz. you can go ahead and Porque dismiss tú your has servant in peace cumplido tu promesa, because you Señor. have fulfilled your Porque promise. tú no mentiste, You Señor. did not lie. Pasé necesidades, I went through needs. pasé enfermedades, I went through sickness, problemas familiares, familiar problems. Señor, pero tú has cumplido tu palabra, Señor. But you have fulfilled your word. Hay personas que están a punto de rendirse There are people at the point of giving up porque llevan mucho tiempo esperando because they've been waiting a long time. la restauración de la familia, The restoration of the families, la salvación de los hijos, the salvation of their children, una respuesta de Dios, a response from God, un cambio en nuestras vidas, a change in our lives, en nuestros matrimonios, in our marriages, y pensamos que Dios no va a cumplir su promesa. and we think God's not going to fulfill his promise. Pero Números 23:19, But Numbers 23:19, la palabra de Dios dice, the word of the Lord says, Dios no es hombre para que mienta, God is not man that he should lie, ni hijo de hombre para que se arrepienta. or son of man that he should lie. Si él dijo que lo hará, If he said he's going to do it, ¿qué dice lo demás? what does it say? ¿Habló y no ejecutará? Si él dijo que lo va a hacer, If he made a promise that he's going to do it, ¿por qué dudamos? why do we doubt? ¿Por qué tenemos miedo a la espera? Why are we afraid of the waiting?
En la espera, In the waiting, pensamos que Él se olvidó de nosotros. we think that he forgot about us. Pensamos que es algo que hicimos que estamos pagando las consecuencias. We think that it's something that we did and we're paying the consequence Me for. porté mal, Oh, I behaved badly. ahora Dios ya se olvidó de mí. Now God forgot about me. Pero muy pocas veces But very few times pensamos así. do we think this way. Dios no veo lo que estás haciendo, God, I don't see what you're doing, pero sé que estás obrando. but I know that you're working. Sé que no es tu ausencia, Señor, I know that in your absence, sino que es un proceso, Señor, it's not your absence, but it para, is a process. para que yo madure, So I would mature, para que yo crezca, that I would grow, para que yo me afirme that I would firm y myself, para que mi fe crezca, and Señor. that my faith would grow. ¿Cuántos pensamos así? How many of us think this way? ¿Qué es lo primero que viene en la espera? What's the first thing that comes in the waiting? Pensamos a culpar tantas cosas. We try to blame many things. Y muy pocas veces le decimos, Señor, gracias, And many times we fail to say, Lord, thank you. porque en esta espera, Señor, Because in this waiting, puedo sentir que estás conmigo. I can Señor. feel you're with me. Principio número 2. Second principle, Los que son guiados por el Espíritu those that are led by the Spirit reconocen la obra recognize the work y los tiempos de Dios. and the timing of God. En el versículo 27 In verse 27, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, perdón, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, lo tomó en sus brazos y me dijo diciendo, ahora Señor, despide en paz a tu siervo. Este hombre no llegó al templo por casualidad, this man did not come to the temple by coincidence. no llegó por equivocación. He didn't go in wrong time. Llegó porque fue dirigido por el Espíritu Santo a la hora exacta, al tiempo correcto, al día determinado por Dios, donde él iba a presentar al que iba a ser el Salvador del mundo. He went at the right time, being guided by the Holy Spirit to the right place to be able to see this. Simeón llegó exactamente a tiempo, Simeon got there at exactly the right time. no fue casualidad, It was not a coincidence. fue dirección divina. It was divine direction. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, When you are led by the Holy Spirit, nunca llegas tarde, you're never late. nunca haces de más, You never do too much. nunca haces de menos, You never do less. nunca hablas de más. You never talk too much. Dices lo que tienes que You decir, say what you need to llegas a say. la hora que tienes que You llegar, get at the time you need haces lo to que get tienes que there. hacer, You do what you need to porque eres do guiado por el Espíritu because you are Santo. led by Holy Spirit. ¿Cómo hemos llegado nosotros? How have we come? ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Are we guided by the Holy Spirit? ¿O vamos a la iglesia a ver qué encontramos? Or we go to church just to see what we find, A ver qué escuchamos, to see what we hear, a ver quién predica, to see who preaches, para que aumente nuestra emoción, so that our emotions will get nos riled up, nos haga llorar, that we would weep, pero no hay convicción. but there is no conviction. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, When you are led by the Holy Spirit, no dejas que las emociones te dominen. you don't let your emotions Dejas dominate que you. tu convicción You let your te convictions confronte, to confront te, you, te haga reconocer quién eres tú, to make you recognize haga- who you te haga are, reconocer tu necesidad, to see your need, pero también reconozcas quién es Él. but you also recognize who He is. Pero si eres guiado por tus emociones, If you are led by your emotions, todo te va a hacer llorar, everything is going to make you cry. todo va a estar bueno. Everything is going to be good. O sencillamente, Or sincerely, no te importa. you don't even care. Pero Simeón era una persona guiada por el Espíritu Santo. But Simeon was the person led by Holy Spirit. Simeón vio al niño Simeon saw the child, y fue y lo tomó en sus brazos, And dice, he en sus went manos. and he went and he Y put him dijo, in his hands. este es el Salvador del And mundo. says, "This is the Savior of the world." Si damos cuenta, había mucha gente en el templo, If we notice, there's a lot of people in the temple, pero solo el que está lleno de Espíritu Santo but only the one full of the Holy pudo Spirit reconocer was able to que no es recognize solamente un bebé, that he was not just a baby, era el Salvador del mundo. that he was a Savior of the world. Wow. Una persona A person que no está llena del Espíritu Santo, that is not full of Holy Spirit, todo lo ve en lo ordinario, they see everything ordinary, en lo común, in the common, en lo natural. in the natural. Pero una persona llena del Espíritu A Santo person full of Holy Spirit, ve lo sobrenatural, they see the le cree a supernatural. Dios, They believe confía God. en la palabra They de Dios. trust in the Word of God. Wow. La hermana dijo, The sister said, hay alabanzas "There's praise que ha ministrado mi vida en tiempos difíciles. that have ministered to my life during those difficult moments." Y es así, And it's so. porque cuando el Espíritu Santo está contigo, When the Holy Spirit is with viene y te you, abraza con una canción, He embraces you with a viene y song. te fortalece con una alabanza. He strengthens you with a song. Pero tú qué hiciste? But what did you Tú do? fuiste a tu lugar secreto You y went to your dijiste, secret Señor, place te necesito. And you said, "Lord, I need you." Señor, yo sé Say, "Lord, I know que tú existes. that you exist. Y yo sé que tú consolas mi alma, mi And I espíritu, know that you Señor. bring comfort to my soul and my Y
Spirit. Pero muchas veces decimos, hermanos, But many times we say, Dios dirá, God will do. Dios dirá, Or God would say, todo pasa por una razón. everything happens for a reason. Y es cierto, todo And it's pasa por true. una. Pero hay que decir, Señor, ¿qué Everything me quieres happens, enseñar en but you este say, silencio? Lord, what ¿Qué do me you want to quieres teach me in this enseñar en silence? esta necesidad? What do you want to teach ¿Qué me me in this quieres need? enseñar en este tiempo de dolor, de silencio? What do you want to teach me during this time of pain and silence? Somos fácil para desalientarnos nosotros mismos. It's so easy for us to just cry out. Somos fáciles para descalificarnos nosotros mismos We disqualify ourselves very Cuando- easily cuando Dios no lo hace. when God does not do it. Cada uno de los que estamos aquí, Everyone here, llenos del Espíritu Santo, full of Holy podemos Spirit, hacer cosas grandes. we could do great things. Jesús lo dijo, Jesus said it. harán cosas mayores. You will do greater things. ¿Por qué no lo hacemos? Why don't we do it? Por la falta de la llenura del Espíritu Santo. Because of the lack of the filling of the Holy Spirit. Mi pregunta es, My question to you is, ¿soy guiado por el Espíritu Santo como Simeón am I led by Holy Spirit like Simeon, o soy guiado por mis emociones? or am I being led by my emotions? Tercer principio, The third principle, Jesús es la respuesta más grande de Dios. Jesus is the greatest response from God. Versículo 30 y 32. Verse 30 and 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo, Israel. Simón tomó al niño en sus brazos y dijo, ¿por qué he visto Simeon took the child in his hand and says, because I have seen tu salvación? your salvation, Lo que yo necesitaba, what I needed, el que me va a redimir. the one that will redeem me. No dijo, He did not say, es que he visto milagro, where's the miracle? he visto una religión, I've seen a religion. he visto una tradición, I've seen a tradition. he visto la llave I've seen the key que va a abrir las bendiciones. that's going to open up the blessings. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? How do we see Jesus? Solo Jesús Only Jesus es la respuesta is a response para toda la humanidad. or the answer to all humanity. Muchos buscan paz en el dinero, Many find peace, are looking for peace in money. otros buscan seguridad en lo que tienen, en sus posiciones. Others find or looking for security in their Pero positions that they have. solamente Cristo, But only Christ, pero solamente Cristo only Christ puede llenar el corazón del hombre. can fill the heart of man. Nadie más. No one else. No necesitamos más religiones. We don't need any more religion. Necesitamos a Cristo. We need Christ, Más de su presencia, more of his presence, más de su Espíritu Santo more of his Holy Spirit, y menos de nosotros. and less of us. Pero tristemente But sadly, lo cantamos we sing it y lo volvemos a cantar and we sing it again, y siempre buscamos and we always look for el más de nosotros the more of us que el más de Cristo. than the more of Christ. Principio número 4, Fourth principle, versículo 34 y 35. verses 34 and 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Voltea al que está a tu lado y dile, Él conoce tu corazón. Turn to the person next to you and tell him he knows your heart. Simón profetizó, Simeon prophesied. este está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos. He is here for the fall and the rising of many. La presencia de Cristo, hermanos, The presence of Christ, la vida en Cristo, the life in Christ, siempre exige una decisión. always requires a decision. Y hay una separación, And if there's separation, exige compromiso, it requires a commitment, decisión, a decision, pero también surge una separación. but there also occurs a separation. De un lado están From one side, los que lo reciben we have those that receive him y se someten a su voluntad. and submit to his will. Del otro lado On están the other side los que lo rechazan, are those that reject him, los que no quieren someterse a Jesús, those that don't want to submit to Jesus, los que son tibios, ni fríos ni calientes. those that are lukewarm and not hot nor cold. La pregunta es, The question is, ¿de qué lado estamos nosotros? what side are you on? ¿De los que nos sometemos Those that submit o de los que no? or those that do not? Él nunca dijo, ¿verdad? He never said,
como eres punto intermedio, because you're in the middle. él dijo, o eres frío o caliente. Well, he said either you're hot or cold. Ojalá fueras frío o fueras He caliente, said it's better for you to be hot or cold, porque si no te vomitaré. because if not, I will vomit you. ¿Cuántas veces How many times Dios nos ha vomitado? has God vomited us? Que decimos que somos y no somos. Where we say we are when we are not. Que decimos que creemos y no creemos. When we say we believe, but we do not believe. Que decimos que confiamos y no lo hacemos. When we say we trust, but we do not trust. Dios nos ha bendecido tanto, hermano. God has blessed us so much, Tanto. so much. Y queremos, Señor, bendíceme. And we want, Lord, bless me. Y viene una necesidad a And a nuestra need vida comes to our lives, que nos preocupamos tanto. and we worry so much. Dios va a suplir. God is going to supply. Ya lo hizo. He already did it. Suple con lo que tienes. He supplies with what you have. Vende lo que tienes. Sell what you have. Da de lo que tienes. Give of what you ¿Por have. qué esperas que te dé más? Why are you waiting for him to give you more? Abraham no le dijo, Abraham did not say, sí te voy a ofrecer a mi hijo, pero al otro que yo tenga. he said, oh yeah, I'm going to offer you another child when I get the next one. Él le ofreció lo que tenía. He offered what he had. Un hombre y una mujer de fe A man and a woman of faith, ofrece lo que tiene. they offer what they No have. pide más. They don't ask for Porque more, sabe que al ofrecer lo que tiene, because they know that once they Dios le offer va a what they dar mucho have, más de lo que tiene. God is going to give them so much more than what they have. Déselo a Cristo, se lo va a dar, hermanos. If you're going to do that, give it for Christ. Muchas veces Many times decimos que creemos we say we believe y no creemos. and we do not believe. Creemos We believe hasta donde nos alcanzan las fuerzas, until our strength la- reaches, las finanzas, our finances, pero cuando ya no alcanzan, but when it no longer reaches, no creemos. we do not believe. Cuando empiezan los problemas, When the problems begin, las necesidades, the needs, dejamos de creer. we stop believing. Vayan al tiempo de Simeón y de Ana. Go to read up on the times of Simeon and Anna. Eran discriminados por los romanos. They were discriminated by the Romans. Eran perseguidos. They were persecuted. Eran maltratados. They were mistreated. Los hacían pagar impuestos. They made them pay these taxes. Si era judío, If you were Jewish, los discriminaban. they discriminated against you. Como que se asimilan los tiempos, ¿verdad? Si eres hispano, te están discriminando. It seems like the times now, if you're Latino, then you're discriminated against. Tiempos difíciles. Difficult times. Pero estas dos personas But these two people, se mantuvieron. they stayed, they remained. Y yo me pregunto a veces, And I ask myself, ¿por qué a veces no le hacemos tanto énfasis why is it that we don't give so much emphasis a una persona que aparece una o dos veces en la palabra de Dios? to a person that appears maybe once or twice in the scriptures? Nos enfocamos más en los que aparecen casi en todos los libros o en la mayoría de las cartas de la Biblia. And we focus more on those characters that appear more often within the scriptures. Pero cada personaje, But every character, así por una vez que aparece su nombre, even if they appear only once, nos enseña algo en la palabra de they Dios. teach us something in the Word of God. Así como cada uno de nosotros Just like every one of us, es importante para Dios. it's important to God. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, And everyone here, podemos dejar una marca we can leave a mark o podemos dejar un legado or we can leave a legacy a alguien que está a tu lado. to someone that is next to you. Todo es importante. Everything is important. Hermanos, Brethren, la misma luz the same light que guía a unos, that guides one, esa misma luz it's the same light también revela la oscuridad en otros. reveals the darkness in others. Vuelvo a repetir. And I'll say this again. La misma luz que guía a unos The same light that guides some también revela la oscuridad que hay en otros. also reveals the darkness in others. ¿Eres tú portador de esa luz? Are you a carrier of this light? O cuando alguien se acerca haciendo la luz, Or where somebody that has light comes by, deja ver la oscuridad que hay en ti. they allow you to see the darkness in you? Muchas veces el problema de nosotros como creyentes, Many times our problems as believers creemos que está fuera en el mundo, is that we believe that it's outside in the world, pero está equivocado. but you're wrong. El problema del creyente The problem with the believer está dentro del creyente, is within the believer, está dentro de la iglesia, is within the church, porque no hacemos because we do not do lo que la hermana Lorraine dijo, what our sister Lorraine said, porque no vamos y Because we llevamos don't el go. mensaje, and we don't take the porque nos message. conformamos con poner un devocional, We are comfortable with just doing a devotional, nos conformamos de poner un versículo en redes sociales, and we are comfortable with just putting a verse on social media, pero no vamos but we do not go y tocamos la puerta and we knock on the door y criticamos a los testigos de Jehová and we criticize the y Jehovah's criticamos Witness a los mormones. and we criticize the Mormons. A cualquier lugar que vas, Anytime, every place you go, ahí están los testigos de Jehová. you'll see the Jehovah's Witness. Pasas, You go,
son hijos del diablo esos. And I said, oh, those are the devil's children. ¿Y tú qué estás haciendo? And what are you doing though? ¿Tú qué estás haciendo? What are you doing? Si tú tienes la verdad, If you have the truth, ponte ahí, go there, ministra, minister, di lo que Dios ha hecho en tu vida. tell what God has done in your life. Pero estamos esperando But we're waiting estar preparados, to be prepared, tener credenciales, to have credentials, tener estudios, to have studied, ser reconocidos como teólogos. to be recognized as theologians. Simeón Simeon, no era ni sacerdote, he was not a priest, no era ni fariseo, he wasn't a Pharisee ni seduceo, or a Sadducee, era un hombre común. he was a common man. La única diferencia The only difference que era un hombre piadoso, that he was a un godly hombre que man, buscaba a Dios, a man that un looked for hombre lleno God, del Espíritu a Santo man full of Holy Spirit, y un hombre que le creyó a Dios. and a man that believed God. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana? How many here this morning? Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Yo sé que sí. Amén. Ah, Dios no está buscando una iglesia perfecta. God is not looking for a perfect church. Dios está buscando una iglesia que sea sincera, He's looking for an honest church, una iglesia a church que permite que Cristo examine su corazón. that allows Christ to examine their hearts. Pero como dije ahorita, But as I said earlier, el problema está dentro de la iglesia. the problem is within the church. El orgullo, The pride, la falta de perdón, the lack of forgiveness, la dureza de corazón, the hardness of the heart, la autosuficiencia, self-sufficiency, la falta de la perseverancia the lack of perseverance, y la falta de compromiso. and the lack of commitment Son una de las cosas are some of the things que nos aleja that depart us de estar llenos del Espíritu Santo. of being full of Holy Spirit. Pero Jesús vino But Jesus came para transformar nuestro corazón, to transform our hearts, no para dejarlo igual. not to leave it the same. ¿Cuál es el deseo de tu corazón, hermano? So what is the desire of your heart? Si en tu corazón no está el deseo y el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, If in your heart is not the same desire or the wanting that's in Jesus, algo está mal en ti. something is wrong with you. Pregúntate, Ask yourself, ¿qué es lo que mi corazón desea? what is it that my heart desires? Los martes estábamos hablando en la clase del libro de Filipenses, On Tuesday, we were talking about the book of del Philippians capítulo 2, of chapter 2, versículos 5 y 6, verses 5 and 6. que dice que haya pues en cada uno de vosotros And it says, let there be in each and every one of us el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, the same thought and feeling that was in Christ, que aun siendo Dios, that although being no God, se aferró como a ser hijo de Dios. did not grasp on to being the same as God. ¿Hay ese deseo en Is there nosotros? is there that desire within us? ¿Hace deseo de despojarnos de nosotros, de dejar que Dios obre en nuestra vida? Is there a desire within us to strip ourselves and to let God use us? ¿Hay ese deseo de servir, Is there this desire to serve, ese deseo de amar, a desire to love, ese deseo de perdonar? a desire to forgive? Hicimos una pregunta el martes. We asked the question on Tuesday. ¿Cuántos creían que había unidad en la iglesia? How many believe there was unity within the church? Muchos dijeron que no había unidad en la iglesia. Many said that no, there was no unity within the church. Y la pregunta fue, So the question was, ¿y qué estás haciendo tú so what are you doing about it? para que haya unidad en la iglesia? So that there would be unity in the church. Wow. Porque somos ligeros para señalar lo que está mal, We're quick to point out what's wrong, pero somos bien duros but we're real para slow ser parte de la solución. to be part of the solution. Nos es más fácil It's so much easier acomodarnos al ser parte del problema, to be part of the problem, pero eso no hubo en el corazón de Jesús. but this was not in the heart of Jesus. Jesús hubo unidad, Jesus had unity, amor, love, compasión, compassion, misericordia, mercy, verdad, truth, justicia, justice, bondad. goodness. Lo hay en nosotros. Is that in us? Este hombre Simeón This man, era Simeon, lleno del Espíritu Santo. was full of Holy Spirit. Simeón puede representar Simeon can represent el sacerdocio de la iglesia, the priesthood in the church, porque Cristo está esperando hombres así. because Christ is waiting for men in this Dios way. está buscando hombres así, God is looking for men that are this way, llenos del Espíritu Santo, full of Holy Spirit, hombres bondadosos, men that are good, hombres comprometidos, that are committed, pero no es así. but it's not so. Tristemente no es así. Sadly, this is not the truth. Versículo 5, Verse 5, y vamos con Ana, and we go para to que no Anna. digan las mujeres que solo los hombres. And so the women don't say, oh, Aclarando. it's only the guys. Aclarando, No, okay. we're going to make this clear. Versículo 36 y 38. Verses 36 through 38. Estaba también allí una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad.
y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentando en la misma hora, le daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. La Biblia dice que era una persona mayor de edad. The Bible says that she was a woman of higher age. Algunos teólogos eruditos piensan que tenía de 104 a 105 años de edad. Some theologians believe she was about 100 or 405 years of age. Era una anciana. She was old. Ella pudo haber pensado, She could have thought, me voy a morir I'm going to die, y no voy a ver la promesa del Señor. and I'm not going to see the promise of God. A mi edad, At my age, hacer ayunos, to do fasting, oraciones, prayers, ir al templo. A mi edad, to go to the temple at my age? ya estoy para que me cuiden, Oh, no, they're supposed to be taking care of me, para que me lleven, for them to take me, para que me consienten. for them to care for me. Mas, sin embargo, But nevertheless, ella, igual que Simeón, her, just likewise Simeon, mujer llena del Espíritu a Santo, woman full of Holy Spirit, llegó a la hora indicada, she got to there at the right el time, día indicado, to the right day, y reconoció and she recognized que no solamente era un bebé, it was not only just a baby, era el Salvador del mundo. it was the Savior of the world. Humanamente podía pensar She Yes. could have thought que su tiempo había pasado, that her time had passed. mas sin embargo la Biblia explica But the Bible explains que no se apartaba del templo. that she did not depart from the temple. Ayunaba, She fasted, oraba she prayed, y adoraba continuamente. and she continually worshiped. ¿Qué puede representar, Ana? What could Anna represent? La iglesia de Jesucristo. The church of Jesus Christ. Una iglesia que ora, A church that una prays, iglesia que ayuna, a church that una fasts, iglesia que alaba, a church that una iglesia praises, que adora, a church that worships, una iglesia que busca continuamente a church that la continually intimidad con el seeks Señor. intimacy with the Lord. Por un lado, Simeón, From one side, Simeon representando el sacerdocio. represents the priesthood. Por otro lado, From Ana, on the other side, Anna representando la iglesia del Señor. represents the church of the Lord. Ana Anna supo esperar knew how to wait, y supo mantenerse en And esa espera. and she knew how to stay in the waiting. Y un día, And one day, one día, vio al Mesías. she saw the Messiah. Un día pudo ver al Mesías. One day, she was able to see Messiah. Imagínense, Imagine, 100 años, más de 100 años. over 100 years. No sé a qué edad tuvo esa revelación. I don't know at what age he got this revelation. No sé a qué edad tuvo el conocimiento que venía un Salvador. I don't know at what age she received the knowledge that a Savior was coming. Y no lo esperaba como lo esperaban los demás. And she didn't wait for it like the others waited for it. No lo esperaba con armadura, con espada. She didn't wait for him with armor or spear. Lo esperaba She waited, en un pesebre, or she didn't wait for him in a manger, en la forma más humilde, in the most humble way, sabiendo que él era el rey del universo. knowing that he was the king of the universe. Esto es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. It's a great teaching for us. ¿Cómo estamos esperando la venida del Señor? How are we waiting for the Lord's return? Cuando venga el Señor, When the Lord returns, ¿cómo va a encontrar su iglesia? how is he going to find his church? ¿Lista? Ready? ¿Llena del Espíritu Santo? Full of Holy Spirit? ¿Como Ana y como Simeón? Like Anna and Simeon? ¿O como o el demás pueblo? Or like the rest of the people? Que querían alguien que los libertara, They wanted someone to alguien que deliver them, peleara por ellos. someone to fight for them. Mientras otros bebían un bebé, As others saw a baby, ellos vieron el Salvador they saw the Savior y el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. and the fulfillment of the promise that God had given them. La diferencia entre Simeón y Ana The difference between Simeon and Anna con las demás personas with the other people es que ellos tenían un corazón is that they had a heart dedicado a Dios, dedicated to God, una fe superior, of superior faith, a pesar de las circunstancias in spite of all the y las circumstances dificultades que vivían. and the difficulties that they saw. Ellos se mantenían firmes They stayed firm, esperando la llegada de su Salvador. waiting for the return of their Savior. ¿Así estamos nosotros? Are we waiting for that? ¿Nosotros estamos firmes Are we firm? o nos conformamos porque sabemos que Él va a venir un día? Are we happy that one day He's going to come? Ah, pero es su gracia. Oh, it's His grace. No, es por su gracia nos perdona. Oh, it's because of His grace He Su forgives us. misericordia Oh, His nos mercy. perdona todo. It forgives us all. Porque conoce nuestro He corazón, knows our hearts. que lo queremos He hacer, knows we want to do pero la it. carne nos gana. But the flesh wins. Decimos lo que dijo Pablo, We say what Paul says. miserable de mí, Oh, woe is me.
que estoy vendido al pecado. that I'm sold into slavery. Pero Pablo dijo también, But Paul also said, pero gracias but thanks por Cristo. for Christ. Gracias por Cristo. Thanks to God for Christ. Gracias por este bebé que nació, Thank you for this baby that was born, que trajo la salvación para cada uno de nosotros. that brought salvation for each and every one of us. ¿Lo vemos así? Do we see it this way? ¿O cómo lo tomamos a Jesús? Or how do we take Jesus? Ellos vieron al Salvador del mundo. They saw the Savior of the world. No vieron un solo bebé. They did not see just a baby. ¿Cómo tú ves a Cristo? How do you see Christ? El que te consuela nada más, The one that only brings you comfort, el que te perdona, the one that forgives you, el que suple tus necesidades, the one that fulfills all your needs, el que ayuda a tus hijos, the one that helps your children, el que cuida de tu familia. the one that cares for your family? ¿O lo miras como realmente quién es? Or do you see him as true, El Rey de truly who Reyes he y is, Señor de King of Señores, Kings and Lord of el que Lords, merece toda la gloria y toda la honra. the one that deserves all the glory and all the ¿Cómo lo honor? vemos? How do you see him? ¿Cómo estamos preparados, hermanos, How are we prepared para el regreso de nuestro Salvador? for the return of our Savior? Quiero hacer un ejemplo, I want to do No. an example no sé si es ejemplo o comparación, que uh, no, or a comparison. que no solamente hubo un silencio de 400 años, That not only there was a silence for 400 years. como que a Dios, al Señor Jehová, le gusta de repente quedarse en silencio. Sometimes God wants to stay silent, Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. and we can see this in the Word of God. Y vamos a verlo primero en la vida de Jesús. And we're going to see it first in the life of Jesus. Se habla del nacimiento de Jesús, We hear about the birth of de Jesus, su presentación. of his presentation, Y de ahí and from there, Jesús tenía 40 días Jesus had 40 cuando lo days llevaron a presentar. when he was presented. Y de ahí no se habla de Jesús And there we don't speak about Jesus hasta que aparece a los 12 años. until he appears at the age of 12. ¿Y qué pasó en esos 11 meses y los What happened in those 11 months plus, años? or años, 11 years años. plus? ¿Qué pasó con What Jesús? happened with Jesus? Y aparece hablando con los maestros de la ley. And then he appears speaking with the teachers of the law. Y de ahí desaparece otra vez. And once again, he disappears. Y aparece hasta cuando tiene 30 años que empieza su ministerio. And he shows up again at the age of 30 when he begins his ministry. ¿Qué pasó en ese tiempo? What happened during this time period? Estaba creciendo, dice la palabra, The Word of God says that he was growing en sabiduría in wisdom y gracia. and with grace. Pero otra vez Once again, vemos el silencio de Dios. we see God's silence. Cuando Moisés When Moses salió corriendo de Egipto ran out of Egypt y estuvo en el desierto and he was in the desert 40 años, 40 years, olvidado. forgotten. Pudo haber pensado, He could have thought hasta aquí llegó Moisés, that this is the end for Moses. no más salvador del mundo, No more perdón, no Savior, más libertador del pueblo, no more deliverer of the people, pero Jehová but Jesus. But the estaba Lord preparando algo, was preparing something. lo estaba preparando, It was preparing lo him, estaba ungiendo, was anointing him, lo estaba llenando de conocimiento. was filling him with knowledge. Otro momento de silencio. Another moment of silence. David fue ungido David was anointed. y después que fue ungido, After he was anointed, como que había silencio de Dios. like there was silence from God. Lo querían asesinar, They wanted to murder him. era perseguido He was persecuted, y no fue reconocido como rey and he was not recognized as king años después. until years later. En ese silencio de Dios, In that time period of the silence of God, Dios lo estaba preparando God was preparing para him cuando llegara al reinado. so that once he got into his kingship, José Joseph fue vendido was sold, y durante todo el tiempo and throughout this time, la palabra dice que Dios estaba con él. the word said that God was with him. Mas sin embargo, Nevertheless, siempre le iba mal. everything was going bad. Vendido, He was sold. puesto en una cisterna, He was put in a cistern. acusado injustamente, He was unrightly accused. metido en la cárcel, He was imprisoned, olvidado por el panadero y el copero, forgotten by the cupbearer, pero Dios estaba con él. but God was with him. El silencio de Dios. God's silence. Dios lo estaba preparando a José, God was preparing no Joseph solamente para llegar a salir de esa cárcel, not only to come out of the prison, sino para llegar a ser gobernador de Egipto but to be governor of Egypt y salvar la vida and to save de the todo el lives pueblo de Israel cuando hubo hambre. of all the people of Israel when there was famine. Otro silencio. Another silence. Elías Elijah se escondió por muchos días en un arroyo was hidden from a long time in a cave, y fue alimentado por cuervos. and he was brought food by ravens. Silencio de Dios.
God silenced. No había lluvia, There was no rain, pero Dios lo alimentaba. but God nourished him. Dios lo preparaba. God prepared him Que cuando salió de ahí, that when he got out of there, fue con la viuda que le dio alimento. he went to the widow that gave him nourishment. Y de ahí And from there, fue y mató a 400 profetas de Baal. he killed 400 prophets of Baal. En el silencio, In the silence, Dios te está preparando. God is preparing you. En la necesidad, In the need, Dios te está fortaleciendo. God is strengthening you. Cuando piensas que Dios no está hablando, When you think God is not talking, no es porque está ausente, it's not because he's absent, es porque está trabajando contigo. it's that he's working with you. Está preparando para cuando salgas del calabozo, He's preparing you that once you come out, cuando salgas de la cárcel, when you come out of prison, cuando termines de ser perseguido, when you're being finished being te persecuted, ponga en el lugar que Él tiene especialmente para ti. that he'll put you in the place that he specifically has for you. Pero no fue fácil. But it was not easy. El silencio duele. The silence hurts. El silencio lastima. Silence hurts. Hermano, yo no sé por qué estás pasando en esta mañana. I don't know what you're going through today. Yo no sé si hay un tiempo donde no tienes respuestas. I don't know if there's a time that you haven't had an answer. Solo preguntas. Only questions. Ves las cosas difíciles. You see things with difficulties. Escuchas cosas difíciles. You hear difficult things. Y en lugar de ver cosas buenas, And instead of seeing good things, ves cosas malas. you see bad things. Tus finanzas, Your tu finances, salud, your health, tu familia. your family. Todos parece que se está derrumbando. It feels like everything around you is in ruins. Y tienes ganas de gritar. And you feel like you want to scream. Señor, ¿dónde estás? Lord, where are you? ¿Dónde estás, Señor? Where are you, Lord? ¿Se acuerdan cuando el ángel fue a ver a Gedeón? Do you remember when the angel went to go see Gideon? Le dice, varón valiente y esforzado. He says, courageous man. Y le dice Gedeón, And Gideon says, yo soy de la tribu más pequeña. because I'm from the smallest tribe. Y que siempre nos preguntamos, ¿dónde está el Dios que nos libertó? And you always ask, where's the God that delivers us? ¿Dónde está el Dios que peleó por Where's the God nosotros? that fights for us? ¿Dónde está el Dios que nos ayudaba? Where's the God that helped us? Ahora vienen, nos roban nuestro alimento Oh, they come now and they steal our nourishment. y vivimos escondidos en And esas cuevas. We live hiding in these caves. Lo que Gedeón no sabía, What Gideon did not know, que en ese escondite, that in that hiding, que en esa persecución, that in that persecution, Jehová lo estaba preparando para ser un juez y un libertador del the pueblo Lord de was Israel. preparing him to be a judge and a deliverer of Israel. ¿Qué estamos pasando en What are este momento? What are we going through in this moment? Si estás atravesando un tiempo donde no hay respuestas, If you're going through a moment where there are no answers, no hay señales, there's no signs, no hay visiones, there's no vision, confía. trust, Dios no está en silencio, no, perdón, confía. trust. Dios no está en silencio porque se haya ido. God is not silent because he's left. Dios no está en silencio porque no se haya ido. porque God, se ha ido. God is not silent because he's left. Está en silencio, He is silent te está preparando. because he's preparing you. Y cuando llegue el cumplimiento del tiempo, And when the fulfillment of the time has come, verás cada minuto de espera you will see every waiting minute tuvo sentido. had a meaning. Vamos a el versículo que es Gálatas 4:4. We're going to see in Galatians 4:4. Pablo lo pone así. Paul puts it this way. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de su mujer y nacido bajo la ley. Hablado del nacimiento de Jesús. Let's talk about the birth of Jesus. Y ese tiempo And this time, fue el que vio Simeón y Ana. it was what Simeon and Anna saw. Y ese tiempo que dice, And this time that it says, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, but when the fullness of time had come, ¿qué quiere decir? what does it mean? Que el tiempo no se detuvo, The time did not wait. el tiempo se estaba perfeccionando. The time was becoming Tu perfect. tiempo se está perfeccionando. Your time is becoming perfect. Tu tiempo se va a cumplir. Your time would be fulfilled. Deja que Dios perfeccione ese tiempo en silencio. Let God perfect that time in silence. Confía en el Señor. Trust in the Lord. ¿Te van a causar dolores de cabeza? It's going to give you headaches. ¿Te van a causar molestias? It's going to give you to be bothered. ¿Vas a tener necesidades? You're going to have needs. ¿Vas a ser perseguido? You're going to be persecuted. Sí, Yes. pero deja But que Dios perfeccione ese tiempo. let God Para que perfect puedas this ver time so that you can El see cumplimiento de la promesa que Dios te hizo. the fulfillment of the promise that God has given you. Tus hijos, Your children, tu matrimonio, your marriage, tus finanzas. your finances. ¿Qué estás pasando en esta tarde? What are you going through this afternoon? Como dije ahorita, As I said earlier, tal vez llevas tiempo esperando una respuesta. maybe you've been waiting some time for a response. Tal vez has pensado que Dios se olvidó de ti. And you've thought, God forgot about me. Vamos a ser sinceros. Let us ¿Cuándo be no honest. ha venido ese pensamiento a nuestra vida? How many of us have had this thought come to our lives? Dios se olvidó de mí. God forgot about me.
A mí me pasó. It's happened to me. Yo no sé si a ustedes. I don't know about you. Si no les ha pasado, gloria a Dios. If it has not happened to you, glory to God. ¿Qué hombres y mujeres de fe hay aquí? You got men and women of faith here, Pero a mí me ha pasado. but it's happened to me. Señor, ¿qué pasó? I said, Lord, what happened? ¿Dónde está, Señor? Where are you? Cuando viene una y a los 2 días viene otra. When something Y a los happens días and 2 viene days later otra. something happens and something else acuerdas? happens, Todo va bien y una llamada, a call comes in, un texto de México, a text from Mexico, un texto de por aquí. a text from over here. Y ahora, Señor, And now, Lord, ¿dónde estás? where are you? Nunca me ponía a pensar And I did not think que Él está perfeccionando el tiempo. that He is perfecting the time. Para estas lágrimas que derramamos por nuestros hijos que no quieren venir al Señor. Those tears that we shed for our children that don't want to come to the Por Lord. ese matrimonio que pensamos que no tiene solución. For that marriage that we believe has no solution. Por nuestra situación económica que pensamos que no va a cambiar. For our financial status that we don't think is going to change. Por las puertas que a veces sentimos que no se nos abren. For those doors that sometimes we feel never open. Dios va a hacer el cumplimiento del tiempo de cada una de la vida de nosotros. God will bring the fullness of time for each and every one of us. Por los hijos que no vemos, For the children we don't see. por los padres que tal vez estamos molestos con ellos, For the parents that we are bothered by. que no quieren saber de nosotros, They don't want to know anything about que us. están molestos con nosotros. That they're bothered by us. Dios va a cumplir el tiempo. God will fulfill the time. Pero ¿qué vamos a hacer? So what are we going to do? ¿Seguiremos en la queja? Are we going to continue to complain? No es, vuelvo a repetir, no es el tiempo no es el tiempo no es el problema. The problem is not time. El problema ¿qué hacemos en ese tiempo? The problem is what do we do during that time? Simeón y Ana Simeon and Anna no dejaron de creerle al Señor. did not stop believing God. Se mantuvieron firmes They stayed firm en lo que el Señor les había dicho. in what God had told them. Acuérdense que Remember. no había profeta There was no prophet. y lo que más escuchaban And the more things era that la you heard lectura del Torá, la lectura del Torá was the reading of the Torah y las leyes que ellos mismos habían puesto. and the laws that they had themselves put. Jesús le dijo a los fariseos, Jesus told the Pharisees, ponen cargas you put loads que ni ustedes mismos pueden llevar. that you yourselves don't even fulfill. Imagínense que tú tienes un problema Imagine you have a problem y vienes a escuchar palabra de Dios. and you come to hear the word of Y the en lugar Lord. que te dé una palabra de confrontación, And instead of giving you words that de confront you, levantamiento, to encourage you, salgas todo criticado, you todo feel juzgado. criticized, you feel judged. ¿Para qué vienes a buscar de Dios? Why do you come seek God then? Así era el tiempo de ellos. This was happening during their time. Pero ellos But ellos no se valían de lo que escuchaban en el templo. they didn't hold on to what they heard in the temple. Ellos buscaban todos los días They saw every day la intimidad con el Señor, intimacy with the Lord, la llenura del Espíritu Santo. filling of the Holy Spirit. Y tristemente la iglesia de ahora And sadly, the church today cambia. changes. Suplimos We fulfill venir a cantar, to come to a sing, escuchar palabra, to hear the word. nos dormimos, We fall asleep, bostezamos we yawn, y nos vamos. and we leave. Pero la intimidad, But the intimacy, estamos contentos viendo los partidos, viendo la televisión, oh, escribiendo, we're happy tomando looking at fotos the en Facebook. games and taking pictures and looking at things on social media Cuando tiene que ser al revés. when it should be backwards. Estamos haciendo las cosas mal. We're doing things wrong. ¿Por qué Simeón y Ana Why is it that Simeon and Anna ministraron tanto mi vida? ministered to my life so much? Primero, First, porque eran hombres bondadosos. because they were good men and women, or men and women. Yo soy bondadoso. Am I good? Eran hombres de fe, hombre y mujer de fe. There are a man and a woman of faith. ¿Cómo está mi fe? How's my faith? Era esta pareja, bueno, pareja quiero decir, pero no era marido y mujer, pero pareja puede decir, This pair, not husband and wife, but this estaban pair, pasando necesidades. they were going through their needs. Yo también estoy pasando I'm also necesidades. going through my needs. Pero mis tiempos no son tan difíciles como los de ellos. My time is not as harsh as theirs. Ellos tienen una fe They had a faith inquebrantable, that was unbreakable, que en medio de lo que miraban, that in the midst of what they saw, se mantenían firmes. they stayed firm. ¿Cómo puede ministrar Simeón y Ana en mi vida? How can Simeon and Anna minister to my life? Hoy el Señor lo recuerda, hermanos. Today, the Lord reminds us, brethren, No abandones la espera. do not abandon the waiting. Permanece en la espera. Remain in the waiting. Porque cuando venga el cumplimiento del tiempo, Because when the fullness of time has come, Dios va a cumplir la promesa que nos hizo a cada uno de nosotros. He's going to fulfill the promise that He has made to each and every one of us. Los hijos vendrán. The children will come. Nosotros lo estamos viendo. We're seeing it. Los hermanos vendrán. Lo estamos viendo. The brothers will come. We're seeing it. Paso a pasito. Step by step, Un día a la vez. one day at a time. Pero Él está perfeccionando But He is el perfecting tiempo de su promesa. the time of His promise. Amen. El amigo que tú amas tanto The friend you love so much vendrá. will come. El vecino vendrá. The neighbor will come.
Pero ¿qué haces But what do you do en esa espera? in that waiting? ¿Es que él nunca quiere? Is that you never want? ¿Él no aprende? Oh, he doesn't learn. ¿Él no quiere cambiar? They don't want to change. ¿No quiere buscar de Dios? They don't want to see God. Esas eran mis palabras. Those are my words. Ahora, Señor, Now, Lord, tú conoces el tiempo, you Señor. know the timing, Lord. Ahora yo, Señor, Now, Lord, oro, I pray, creo I believe que tú tienes el tiempo that you have the timing y tú lo estás perfeccionando. and you are perfecting it. Y quiero que vayamos, por favor, a Lucas 18. Let's go to Luke 18. Del versículo 1 Starting at verse 1 al versículo 8. to verse 8. Es una historia que también conocemos mucho. This is a story that we know of ¿Y as por qué well. lo traigo a esta historia? So why do I bring it down? ¿Por qué los quiero unir? Why do I want to unite these? Porque ya hemos entendido We've understood que la espera no es mala. that waiting is not bad. La espera no es que Dios nos abandonó. Waiting doesn't mean that God abandoned us. El silencio no es que Dios se olvidó de ti. Silence doesn't mean that God forgot about you. El silencio es que Dios no te va a defender. Silence does not mean that God is not going to El defend you. silencio es Silence is que Dios está perfeccionando el tiempo. that God is perfecting the time. Porque si lo hiciera ahorita, If you did it now, tal vez no salieran las cosas como tú esperas. many things won't come out the way you were hoping for. Pero Él conoce los tiempos. But He knows the times. El libro de Isaías dice, The book of Isaiah says, así como están altos los cielos de la tierra, as high as the heavens are from the earth, así son mis pensamientos con los tuyos. those are my thoughts from your thoughts. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, Because my thoughts are not your thoughts, ni mis caminos tus caminos. or my ways your ways. Lo dije al revés, pero I said eso it dice, backwards, ¿ok? Primero but it vamos a says verlo this. así, ¿ok? Dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says, También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar. ¿Qué hacía Simeón y Ana? what did Simeon and Anna do? Oraban They prayed siempre always sin desmayar, without failing, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios y ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que él dijo el juez, injusto. ¿Y acaso Dios, iglesia, y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? ¿Acaso Dios no responderá will tu God not petición? respond to your petition? ¿Acaso Dios no cumplirá lo que te prometió? Will God not fulfill what He promised you? ¿Acaso Dios no cumplirá el tiempo perfecto para que tú veas el milagro que estás esperando? Will God not perfect the time for the miracle that you're waiting for? ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman de día y de noche? Que claman de día y de noche, no solamente los domingos, You don't cry out not only on Sundays, no solamente los viernes, not on Fridays, si venimos los viernes. but if we even come on Y si Fridays. venimos los martes, And if we come on Tuesday, una gotita más. it's just a little another drop. Pero si es puro domingo, But if it's only Sunday, que claman de día y de noche, it says they cry out day and night. ¿se tardará en responderles? Versículo 8 dice, Verse 8. os digo que pronto les hará justicia. Pero ahí viene la pregunta. So here comes the question. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo, When Christ comes, cuando Cristo regrese por su iglesia, when Christ returns for His cuando church, Cristo venga por nosotros, when Christ comes for us, ¿hallará fe en la tierra? will He find faith on earth? ¿O qué va a hallar Jesús? Or what will He see? ¿La queja? Complaining, ¿La duda? doubt, ¿La desconfianza? a lack of trust? ¿Qué va a hallar What's He going to see cuando Cristo venga? when He comes? Él nos va a hacer justicia He's going to do justice. y va a contestar cada una de nuestras peticiones conforme a su voluntad. And He's going to fulfill all of our petitions according to His will. Pero la pregunta es, But the question is, ¿hallará fe will He find faith en fuente de gracia? in Fountain of Grace? ¿Hallará corazones rendidos Will a He su find voluntad? hearts that are submitted to His will? ¿Encontrará hombres como Simeón y mujeres como Ana Will en he- fuente de gracia? Will He find men like Simeon and women like Anna in His church? ¿O encontrará hombres y mujeres que están ocupados con las cosas de ellos, con las cosas del mundo, Or He's going to find men and women that are occupied in their own things or occupied with this world, menos esperando less waiting la promesa del Salvador? the promise of the Savior? Pregúntate, hermano, Ask yourself, ¿cómo es mi espera? how is my waiting? Tal vez no estás esperando nada, Maybe you're not waiting for anything. pero ¿cómo es el deseo que venga tu Salvador por ti? Well, how is your desire for your Savior to come for you?
Vuelvo a repetir. And I'll say this again. No sé por qué estás pasando. I don't know what you're going through. Necesidades, Needs, enfermedades, sickness, abusos, abuses, persecuciones. persecutions. Yo no sé por qué estás pasando, I don't know what you're going through, pero Dios sí lo sabe. but God knows. Y no pienses, hermano, And don't think que el silencio de Dios that God's silence es porque Dios no te ama, is because God doesn't love you, porque Dios te olvidó de ti, because God forgot about you. sino porque Dios But God está preparando is preparing el tiempo, the time. está perfeccionando He is perfecting el tiempo the time, y te está perfeccionando and He's perfecting a ti. you. Amén. Amen? Quiero hacer un llamado, hermanos. I want to do a calling. Y vuelvo a repetir, yo no sé por qué tú estás pasando. I don't know what you're going through. Yo no sé si estás pasando necesidades, I don't know if you're going through a need si estás esperando la respuesta de Dios, or you're waiting for a response from God. si estás esperando el regreso de tu Salvador. You're waiting for the return of your Savior. ¿Cómo lo estás esperando? How are you waiting for Him? Si en la espera has tenido dudas, If in the waiting you've had doubts, has tenido miedo, you've been afraid, has tenido desconfianza, you have a lack of trust, hoy es tiempo que digamos, today we should say, Señor, Lord, yo te doy gracias I thank you por este tiempo, for this time, porque sé, Señor, because I know que en este tiempo de silencio that in this moment of silence, tú me estás perfeccionando, you are perfecting me, me estás preparando, you're preparing me, y yo sé, Señor, and I know, Lord, que cuando llegue el tiempo that señalado, when the time comes, tú lo cumplirás. you will fulfill it. Nos ponemos de pie. Let us rise.